trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta. No hay ninguna causa específica que engloba todo el trastorno. Va a depender del tipo de trastorno y de los individuos de la misma categoría diagnóstica. Aunque todos tienen en común los problemas de regulación conductual y emocional, su variedad se basa en los problemas referentes a los dos tipos de autocontrol. Violan los derechos de los demás y enfrentan las normas de la sociedad o a las autoridades. Los trastornos disruptivos se caracterizan generalmente por presentarse en el sexo masculino con mayor frecuencia que en el femenino. Además, es raro que inicien en la edad adulta. Tienden a iniciarse en la niñez y la adolescencia. La mayoría de los síntomas de estos trastornos pueden ser manifestados hasta cierto grado en las personas con un desarrollo normal. Por ello, es importante tener en cuenta la frecuencia y la persistencia en la que se presentan. Trastorno negativista desafiante. El trastorno es más prevalente en niños que en niñas antes de la adolescencia, con una tasa cerca de 3,3%. La teoría sobre el desarrollo del trastorno especifica que son actitudes aprendidas que reflejan los efectos de las técnicas de refuerzo negativo empleadas por los padres y personas en posición de autoridad. Suele aparecer en los primeros años preescolares y a menudo puede dar origen a trastornos de ansiedad, depresivos, problemas de adaptación como adultos, conducta antisocial, problemas de control de impulsos y abuso de sustancias. Se codifica como F91.3. Ese trastorno dura por lo menos 6 meses manifestándose con 4 de los siguientes síntomas. Presentan un patrón de enfado y actitud desafiante o negativa. Es frecuente que habitualmente pierdan la calma, se molesten con facilidad y se sientan enfadados y resentidos. Además, son personas que desafían activamente y se niegan a llevar a cabo peticiones por figuras de autoridad o de acuerdo a las normas. En el caso de los niños, discuten activamente con los adultos. Por otra parte, a menudo molestan deliberadamente a los demás y suelen culpar a los demás de sus errores o su mal comportamiento. Es habitual que se dé en el entorno del hogar y genere interacciones problemáticas con los otros y tiene un impacto negativo en diferentes áreas, como los estudios, trabajo y relaciones sociales. Se especifica la gravedad en leve, la cual indica los síntomas se limitan en un entorno moderado. Los síntomas aparecen en dos entornos por lo menos. Y grave, los síntomas aparecen en 3 o más entornos. Los comportamientos del trastorno negativista desafiante son claramente de naturaleza menos grave que los del trastorno de conducta y no incluyen la agresión a personas o a animales, la destrucción de la propiedad, ni un patrón de robos o engaños. Trastorno explosivo intermitente. El trastorno explosivo intermitente es más prevalente en las personas más jóvenes menores de 35 a 40 años que en los individuos mayores de 50 años y en los individuos con estudios de secundaria o inferiores. El inicio del comportamiento agresivo impulsivo, problemático y recurrente es más frecuente en la infancia tardía o la adolescencia y raramente se da por primera vez después de los 40 años. Las principales características del trastorno explosivo intermitente son típicamente persistentes y continúan durante muchos años. Se codifica como F63.81 según el DSM-5. El trastorno se manifiesta con arrebatos agresivos, impulsivos o ira de inicio rápido.
Estos arrebatos recurrentes de comportamiento reflejan una falta de control de los impulsos y agresividad que se desencadenan frecuentemente ante pequeñas provocaciones por parte de un amigo íntimo o persona cercana, y en algunos casos pueden provocar daños o destrucción de la propiedad o la agresión física con lesiones animales o personas, y suelen durar menos de 30 minutos. Las personas con trastorno explosivo intermitente pueden tener episodios en los que utilicen la agresión verbal a través de berrinches y disputas hacia los demás. Los trastornos depresivos, de ansiedad y por consumo de sustancias son los más frecuentes afectados con el trastorno explosivo intermitente. Además, los individuos con trastornos de la personalidad antisocial o trastornos de la personalidad límite y los individuos con antecedentes de otros trastornos con comportamientos disruptivos. Trastorno de conducta. Características diagnósticas. La principal característica del trastorno de conducta es un patrón de comportamiento persistente y repetitivo, en el que no se respetan los derechos básicos de otros, ni las normas o reglas sociales propias de la edad. Estos comportamientos se clasifican en 4 grupos principales. El primer grupo es de agresión a personas o animales. Si a menudo acosa, amenaza o intimida a otros, si a menudo inicia peleas, si ha usado un arma que puede provocar serios daños a terceros, si ha ejercido la crueldad física contra personas o animales, si ha robado enfrentándose a una víctima o se ha violado sexualmente a alguien. El segundo grupo es destrucción de la propiedad. Si ha prendido fuego deliberadamente con la intención de provocar daños graves, si ha destruido deliberadamente la propiedad de alguien, pero no por medio de fuego. El tercer grupo es engaño o robo. Si ha invadido la casa, edificio o automóvil de alguien, si a menudo miente para obtener objetos o favores o para evitar obligaciones, o si ha robado objetos de cierto valor sin enfrentarse a la víctima. El cuarto y último grupo es el incumplimiento grave de las normas. Si a menudo sale por la noche a pesar de las prohibiciones de sus padres, si ha pasado una noche fuera de casa sin permiso mientras vivía con sus padres o en un hogar de acogida, o si a menudo falta a la escuela. El trastorno de comportamiento provoca un malestar clínicamente significativo en las áreas del funcionamiento social, académico o laboral. Subtipos. Tipo de inicio infantil. Los individuos suelen ser niños, a menudo muestran agresividad física hacia los demás, tienen relaciones alteradas con los compañeros, pueden haber tenido un trastorno negativista desafiante durante la infancia temprana y suelen tener síntomas que cumplen todos los criterios del trastorno de conducta antes de la pubertad. Tipo de inicio adolescente. En comparación con los individuos del tipo de inicio infantil, los individuos con trastorno de conducta de inicio en adolescencia es menos probable que muestren comportamientos agresivos y tiendan a tener mejor relación con los compañeros. Es menos probable que esos individuos tengan trastorno de conducta que persisten en la edad adulta. Tipo de inicio no especificado. Se ha designado un subtipo de inicio no especificado cuando no hay información suficiente para establecer la edad de inicio. Especificadores. Para el trastorno de conducta, se debe especificar si el individuo cuenta con emociones prosociales limitadas, si tiene falta de remordimiento o culpabilidad, si es insensible o carente de empatía, si es despreocupado por su rendimiento o si es afecto superficial o deficiente. Prevalencia. En las tasas de prevalencia aumentan de la infancia a la adolescencia y son mayores en el sexo masculino que en el femenino. Pocos niños con trastorno de conducta deteriorante reciben tratamiento. Desarrollo y curso.
El curso del trastorno de conducta después de su inicio es variable. En la mayoría de los individuos, el trastorno remite en la edad adulta. Muchos individuos con trastorno de conducta, particularmente los de tipo de inicio adolescente, logran una adaptación social y laboral adecuada como adultos. Sin embargo, el tipo de inicio temprano predice un peor pronóstico y un riesgo elevado de comportamiento delictivo, trastorno de conducta y trastorno relacionado con el consumo de sustancias en la edad adulta. Los individuos con trastorno de conducta tienen riesgo de presentar después como adultos trastorno del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, trastornos del control de los impulsos, trastornos psicóticos, trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados con el consumo de sustancias. Factores de riesgo y pronósticos. Temperamentales. Los factores de riesgo temperamentales son el temperamento infantil de difícil control y una inteligencia por debajo de la media, especialmente en lo referente al CI verbal. Ambientales. Los factores de riesgo a nivel familiar son el rechazo y la negligencia por parte de los padres, la crianza incoherente, la disciplina severa, el abuso físico o sexual. Los factores de riesgo a nivel de la comunidad son el rechazo de los compañeros, la asociación con un grupo de compañeros delincuentes y un barrio expuesto a la violencia. Genéticos y fisiológicos. El riesgo aumenta en los niños con un padre biológico o adoptivo o un hermano con trastorno de conducta. El trastorno también parece ser más frecuente en los niños con padres biológicos que presentan un trastorno grave por consumo de alcohol, trastorno depresivo y bipolar o esquizofrenia, o con padres biológicos que tienen trastornos de déficit de atención o trastornos de conducta. Los antecedentes familiares caracterizan especialmente a los individuos con trastorno de conducta del subtipo de inicio infantil. Aspectos diagnósticos relacionados con el género. Los chicos con diagnóstico de trastornos de conducta presentan frecuentemente problemas de disciplina escolar, vandalismo, robo y peleas. Las chicas con diagnóstico de trastorno de conducta son más propensas a mentir, al absentismo escolar, a escaparse de casa, a consumir sustancias y a la prostitución. Mientras que los chicos tienden a presentar tanto agresiones físicas como agresiones relacionales, las chicas tienden a mostrar relativamente más agresiones relacionales. Consecuencias funcionales del trastorno de conducta. Los trastornos de conducta se asocian a menudo a un inicio temprano de la conducta sexual del consumo de alcohol, del consumo de tabaco, del consumo de sustancias ilegales y de actos arriesgados e imprudentes. Las tasas de accidentes parecen ser mayores entre los individuos de trastornos de conducta que entre los que no lo tienen. Estas consecuencias funcionales del trastorno de conducta pueden predecir los problemas de salud cuando los individuos alcanzan la mediana edad. No es inusual que los individuos con trastorno de conducta entren en contacto con el sistema de justicia penal por realizar actos de conductas ilegales. Diagnóstico diferencial. Se debe tomar en cuenta el trastorno negativista desafiante, trastorno por déficit de atención, trastorno depresivo y bipolar, trastorno explosivo intermitente y trastorno de adaptación. Comorbilidad. Los individuos que muestran características de personalidad de un trastorno asociado de la personalidad antisocial a menudo vulneran los derechos básicos de los demás o infringen las normas sociales propias de la edad. En consecuencia, su patrón de comportamiento a menudo cumple los criterios del trastorno de conducta. El trastorno de conducta puede ser concurrente con uno o más de los siguientes trastornos mentales: trastorno específico del aprendizaje, trastorno de ansiedad, trastornos depresivos y bipolar,
y trastorno por consumo de sustancia. El trastorno de personalidad antisocial se menciona en el capítulo de trastornos disruptivos, ya que comparten la característica de generar conflicto frente a las normas de la sociedad o las autoridades, pero su codificación se especifica en la clasificación de los trastornos de la personalidad. Piromanía. Dentro de sus características diagnósticas, la principal es la provocación de incendios de forma deliberada e intencionada en más de una ocasión. Los individuos con este trastorno experimentan tensión o excitación afectiva antes de hacerlo, además de fascinación, interés, curiosidad o atracción por el fuego y su contexto. También sienten placer, gratificación o alivio al provocar incendios o al presenciar o participar en sus consecuencias. El incendio no se provoca para obtener beneficios económicos, ni como expresión de una ideología sociopolítica, ni para ocultar actividad criminal, ni por venganza o para mejorar las condiciones personales, ni en respuesta a un delirio o alucinación. El diagnóstico no se realiza si la provocación del incendio se explica mejor por un trastorno de la conducta, episodio maníaco o trastorno de la personalidad antisocial. Cabe resaltar que los individuos que provocan fuegos impulsivamente, presenten o no piromanía, suelen tener antecedentes de trastorno por consumo de alcohol o presentarlo en la actualidad. La prevalencia de este trastorno se desconoce, al igual que su desarrollo y curso. No se puede decir una edad típica del inicio del trastorno, aunque la piromanía en la infancia parece ser muy rara. Frecuentemente se presenta en hombres, especialmente en aquellos con peores habilidades sociales y problemas de aprendizaje. Ahora, sobre el diagnóstico diferencial, se debe tomar en cuenta, primero, otras causas de provocación de incendios intencionados, ya que éstas pueden darse por beneficio, sabotaje, venganza, encubrir un crimen, por una declaración política, para llamar la atención o, en el caso de los niños, como experimentación infantil. Y segundo, otros trastornos mentales. No es piromanía cuando la provocación del fuego es el resultado de un deterioro del juicio asociado a un trastorno neurocognitivo mayor, discapacidad intelectual o intoxicación por sustancias. La comorbilidad se da con trastornos por consumo de sustancias, ludopatía, trastorno depresivo y bipolar y otros trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Cleptomanía. Dentro de sus características diagnósticas, la principal es la imposibilidad de resistir el impulso de robar objetos que no son necesarios para su uso personal ni por el valor monetario. El individuo presenta aumento de la sensación de tensión inmediatamente antes de cometer el robo y siente placer, gratificación o alivio en el momento de cometerlo. El robo no se comete por venganza, ni rabia, ni se realiza en respuesta a un delirio o una alucinación, y tampoco se explica mejor por un trastorno de conducta, episodio maníaco o por un trastorno de la personalidad antisocial. Suelen intentar reprimir su impulso de robar y son conscientes que el acto está mal y carece de sentido. Además, se siente culpable y deprimido por sus robos. Su prevalencia en la población general es del 0,3 al 0,6%, siendo más frecuente en mujeres. Sobre su desarrollo y curso, se puede decir que comienza frecuentemente en la adolescencia. Sin embargo, el trastorno puede comenzar en la infancia, adolescencia o edad adulta y en raras ocasiones en la edad adulta tardía. Y su curso puede ser, primero, esporádico, con episodios breves y largos periodos de remisión. Segundo, episódico, con largos periodos en los que se roba, seguidos de periodos de remisión. Y tercero, crónico. Sobre factores genéticos y fisiológicos, no hay estudios sobre antecedentes familiares de la cleptomanía. Sin embargo, familiares de primer grado de las personas con cleptomanía presentan una tasa más alta de trastornos obsesivo-compulsivo, trastorno por consumo de sustancias y trastorno por consumo de alcohol que la población general. Las consecuencias de la cleptomanía son problemas personales, profesionales, familiares y legales. Ahora, sobre el diagnóstico diferencial, se deben tomar en cuenta un robo ordinario, ya que este es deliberado y motivado por la utilidad o valor del objeto.
Hacerse el enfermo para evitar un juicio penal. Trastorno de la personalidad antisocial y trastorno de conducta. Se distingue de la cleptomanía por el patrón general del comportamiento antisocial. Episodios maníacos, psicóticos y trastorno neurocognitivo mayor. La cleptomanía se debe distinguir del robo intencionado o no intencionado que puede suceder en un episodio maníaco o en respuesta a delirios o alucinaciones. La comorbilidad se da con compras compulsivas, trastorno depresivo y bipolar, trastornos de ansiedad, trastorno de la conducta alimentaria, trastornos de la personalidad, trastorno por consumo de sustancias y otros trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta. Para otro trastorno disruptivo del control de los impulsos y de la conducta especificado, se utiliza el código F91.8. Este diagnóstico se utiliza cuando predominan los síntomas característicos de un trastorno disruptivo y causa malestar clínicamente significativo, pero no cumple con todos los criterios de una categoría diagnóstica. Se utiliza cuando el clínico decide informar el motivo específico por el que no se cumplen los criterios de ningún trastorno disruptivo. Para otro trastorno disruptivo del control de los impulsos y la conducta no especificado, se utiliza el código F91.9. Este diagnóstico se utiliza cuando predominan los síntomas característicos de un trastorno disruptivo y causa malestar clínicamente significativo, pero no cumple todos los criterios de la categoría diagnóstica. Se utiliza cuando el clínico decide no informar el motivo específico por el que no se cumplen los criterios de ningún trastorno disruptivo. Trastornos disruptivos del control de impulsos y de la conducta.